Bueno, muy bien, hermanos, buenos días. Para los que no he saludado, estamos contentos de estar aquí. 32 años reuniéndonos con ustedes, no se olvidan con facilidad, y continuamos llevándoles en el corazón. Hoy se ha propuesto un tema que está en el Evangelio según San Marcos. Los hermanos me han pedido que abordemos ese tema, así que si usted gusta, aunque seguramente va a estar aquí, puede abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos. El Señor Jesucristo aquel día había terminado de enseñar por medio de parábolas e intentando buscar un tiempo de soledad con los suyos, buscando un poco de quietud, lejos de la multitud que le seguía cotidianamente, decide cruzar el mar de Galilea. Entonces, muy probablemente, en el mismo barquito que le sirvió de púlpito, tal vez el barco de Pedro, comienzan a cruzar el mar. Y cuando están cruzando el mar, cosa que además es común hasta el día de hoy, en el mar de Galilea, en el atardecer, se genera una tormenta. Eso debido a la geografía del lugar. Los montes permiten que el aire caliente que está por encima del mar descienda abruptamente y eso genera una tormenta, viento muy fuerte, ocurre con frecuencia. Las olas del mar comienzan a estar encrespadas y entonces Jesús con sus discípulos están cruzando el mar de Galilea. Jesús tenía el corazón cruzar hacia la otra orilla, cruzar hacia el otro lado. Jesús está dormido, apoya su cabecita allí en un cabezal, probablemente una especie de almohadilla donde quien manejaba la embarcación se sentaba, pero sus discípulos están totalmente preocupados porque temen por su vida. Lo dice el Evangelio Marcos en el capítulo anterior, el capítulo precedente. A punto tal que van y le despiertan. Entonces dice la Escritura que Jesús se levanta, reprende el mar, reprende el viento, y dice la Escritura que se hizo gran bonanza. Todavía están mojados, están húmedos, sienten frío. La tormenta los ha empapado. Y todo esto externo acompaña un sentir profundo en el alma de sus discípulos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que el mar y el viento le obedecen. Vamos a situarnos, imaginemos el lugar, la zona de Gadara. Cuando Moisés, mucho tiempo antes, reparte la tierra a las tribus, va a darle justamente esa zona, la de Gadara, a la media tribu que había elegido estar ahí, también a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad. Ellos están allí y allí comienzan su vida. Aproximadamente por el año 60 antes de Cristo, ese sitio, Gadara, era una importante colonia griega. Allí vivían muchos griegos y tenían sus dioses, su comida, sus costumbres y su religión. Viniendo más acá en el tiempo, 30 años más o menos antes de Cristo, Herodes, el romano, toma toda esa zona y ejerce su poder de una manera militar. Pero unos 65, 67 años después de Cristo, el ejército romano irrumpe en esa zona para aplacar lo que era la rebelión macabea o la rebelión judía. Me permito invitarlo a que usted vea en YouTube, en el canal Música y Vida, un video que hay que habla de Masada. Masada justamente es el final de esa rebelión. Pero dice la Escritura, y para ello vamos a Marcos, capítulo 5, que Jesús con sus discípulos llega allí. Fíjese, por favor. Tengan en cuenta también que Mateo y Lucas hablan de este incidente y lo hacen en sus capítulos 8 respectivamente. Marcos lo cuenta en su capítulo 5. Y dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Yo quiero que usted preste atención en esta mañana de manera especial a una cuestión.
nos da gozo, alegría, gran placer. Ejerce una influencia realmente positiva y genera bendición en nuestra vida contemplar al Señor Jesucristo obrando sobre la naturaleza. Eso ocurre. Pasa lo mismo cuando le vemos a Él frente a un leproso, a quien le es restaurada su piel, o delante de una tumba y al muerto salir de ella. Pero yo quiero que hoy nos centremos, porque esa es la idea del día de hoy, en lo que Cristo es capaz de hacer, no solamente con su poder en la naturaleza, no solamente con su poder cuando hay una enfermedad, sino también en lo que es capaz de hacer con el diablo y sus demonios. Cristo es vencedor de la tormenta, de la enfermedad y del diablo. Ahora mire, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadarenos o Gergesenos o Gerasenos, es lo mismo. Es igual. Ahora, Jesús llega con sus discípulos y cuando Él va a bajar del barco, en el momento que ya ha oscurecido, cuando deja la barcaza y pone su pie en tierra, ocurre lo que Marcos nos cuenta. Salió de la barca y vino enseguida a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Los otros dos evangelios hablan de dos hombres que vinieron. Marcos centra su atención en uno, probablemente por lo que ocurrió con este hombre, del cual vamos a ver hoy. Viene un hombre a su encuentro. Mire, esto es una constante en la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros y todos los que han pasado y los que vendrán tienen necesidad de Dios. No lo dicen, no lo cuentan, le avergüenza reconocerlo, pero todos necesitamos un encuentro con Dios. Y este infeliz, este desdichado, ve que Jesús baja del barco y viene a su encuentro. Un hombre con espíritu inmundo. Estaba poseído por un demonio. Estos espíritus son, en realidad, distintos al diablo, pero ejercen, en la mayoría de los casos, su poder y viven según la experiencia diabólica, según su dinámica. Obran como el diablo mismo. Así que este hombre es un hombre poseído por un espíritu inmundo. La Biblia habla muchas veces de casos así, pero no encontramos en la Escritura con claridad el origen de ellos. Nos basta considerar que solamente pueden haber sido aquellos que fueron arrastrados en la rebelión por el diablo mismo. Este hombre está poseído por un espíritu inmundo. Es un hombre. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Muchas personas son sujetas por este tipo de fuerzas estáticas cuando han vivido vidas inmorales o, por ejemplo, cuando han buscado satisfacer sus necesidades en el ocultismo o en la magia negra. Fuerzas estáticas los dominan, los aprisionan y generan en ellos un control tremendo, del cual solos no pueden salir. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Usted sabe que la palabra que se usa ahí es la palabra nadie le podía domar. Así figura en el original. Es decir, era como un animal. No podía ser controlado por ningún tipo de freno. En el caso de él, cadenas. Y cuando la Biblia habla de cadenas de oscuridad, de las mismas que se habla en Apocalipsis capítulo 2, habla de cadenas que son irrompibles. Este las rompía. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Hermano, este no es un ejemplo de una persona loca o de un enfermo psiquiátrico. Esto no es una enfermedad. Este está poseído. Este está poseído por el demonio. Dice que estaba atado con grillos y cadenas. ¿Usted se imagina? Como un animal salvaje, procuraban sostenerle, mantenerle. No lo lograban. No podían.
Tal era la fuerza de estos que dominaban su vida. Daba voces, dice. El descanso de la zona se veía interrumpido en la oscuridad de la madrugada con los grillos de este delirante hombre. Los chicos interrumpían sus juegos, asustados por el clamor de este infeliz poseído por el diablo. Él gritaba, él daba voces, él vivía entre las tumbas, en los sepulcros, pero sus gritos se escuchaban, era conocido como quien era. Me llama la atención que dice, vivía entre las tumbas, entre los sepulcros. ¿Sabe por qué? Porque era como un muerto. Su vida le había sido arrebatada. Además, por lo que leemos, intentaba autodestruirse. Emocionalmente estaba hecho bolsa. Estaba destruido. Es probable que el mismo espíritu demoníaco le llevara a tomar piedras y tratar de herirse para lastimarse, buscando mortificarlo, dañar su cuerpo, hacerlo sentir mal, o tal vez sea simplemente de parte de él una reacción de arrepentimiento por saberse quién es. Quiere terminar con su vida. Dice el versículo 6, cuando vio a Jesús, pues de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Qué notable, ¿no? Su condición no le impidió ver a Jesús de lejos. Esto se ha repetido en mi vida y probablemente en la suya también. Estábamos muy lejos. Inclusive según lo que dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Pero nada impidió que veamos a Jesús. Lo vimos de lejos, pero vimos en él el inocente Cordero de Dios. Y este lo ve de lejos. Y al verle, corrió a su encuentro. Y dice el original, y se postró ante él. Se arrodilló ante él. Se arrodilló. Este que sería con piedras, no se sintió tan desprotegido en aquel momento, ni tan poseído. Vio a Jesús y corrió al encuentro de él. Tu experiencia, hermano, y mi experiencia. Y deseamos profundamente que sea la experiencia de algún amigo que nos acompañe en esta mañana, correr al encuentro de Jesucristo. Dios hecho hombre, por quien todas las cosas fueron hechas, por quien todas las cosas subsisten, aquel que fue, que es y que pronto viene a buscar a su iglesia. Corrió a su encuentro. Nosotros como él. Y nosotros como tantos en el mundo, en este día, que le vimos de lejos, venimos y hoy formamos parte de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, de su pueblo. Y podemos decir, y su pueblo en comunión, se postra en su presencia inigualable. Y podemos orar a él, decirle, en tus manos llévanos, guíanos con tu voz, te seguiremos hasta que regreses. Esa es nuestra fe, esa es nuestra identidad, somos hijos del Rey. Vino, corrió y se arrodilló. No pierda tiempo. ¿Por qué no corre? ¿Por qué no se despabila? ¿Por qué no deja atrás todo lo que ha intentado hacer? Dios es real. Y hoy se baja de su barco, del barco de la eternidad aquí, en calle Gálvez. Y quiero que usted le vea descender y corra a sus pies y le adore. Y mire, y dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Es decir, ¿qué tenemos en común vos y yo? ¿Qué tenemos en común vos y yo? Eso es lo que dice. ¿Qué tenemos en común entre vos y yo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te ruego, le dice. Te ruego que no me atormentes. Ahora, en el versículo 6 vemos a un hombre
léalo en su Biblia o léalo allá atrás, que obraba según la conciencia de sí mismo. Ve que Jesús llega y corre a su encuentro y la adora. Pero ante la presencia de Jesús y en la cercanía con Jesús, el demonio reacciona. Lo que se escucha es la voz del demonio. ¿Qué tenés conmigo, Hijo del Altísimo? Es un hombre con dos personalidades. El que pudo ser y el que el diablo hizo que sea. ¿Qué tienes conmigo? Versículo 8. Y fíjese, evidentemente ya el Señor le había dado esa orden al principio. Es que Jesús dice, el Evangelio, le había dicho, sal de ese hombre, espíritu maligno. Pero él está allí, junto a Jesús. Sus discípulos atónitos. Es que este tipo genera miedo, se lastima, grita. Todavía cargan sus muñecas pedazos de la cadena. Es un loco, es un enfermo, está poseído. Están realmente preocupados. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Es que no había mejor manera de establecer un vínculo con este desdichado. Jesús se acerca buscando que le conteste con su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Y cuando él va a contestarle, malvado y orgulloso y prepotente, el espíritu inmundo le dice, somos legión, somos muchos, me llamo Legión. Toma con su voz, el espíritu inmundo, la situación y hace que el espíritu humano de aquel hombre enmudezca. Ahora él manda, ahora él ordena, ahora soberbiamente dice, somos muchos, somos legión. Una legión, 5.000 o 6.000 soldados romanos. Imagínese la fuerza que había contenida en la humanidad de este hombre. Por eso se explica que no podía ser atado con cadenas. Pero hermano, amigo, esto explica también el poder de aquel con quien se encuentra. Aquel que es capaz de ir a la casa, entre comillas digo, del más poderoso, arrebatarle el poder y atarlo. El mismo diablo. Este es Jesús. Este es el Cristo olvidado. Este es el Cristo despreciado. Para nosotros es varón de dolores, experimentado en quebranto, y como no le tuvimos en estima, escondimos de él el rostro. Mas por su llaga fuimos nosotros curados. Y si hay algo bueno en nuestra vida, es la esperanza de vida eterna que ha puesto en nuestro corazón. Jesús. Cuánta gracia, cuánto amor en el Señor Jesucristo. Él le hace una pregunta y le dice, el diablo, somos muchos. Y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Presta atención, ¿no? Marcos habla del endemoniado, como si estuviera solamente sujeto al poder de un demonio. Pero acá comienza a explicarnos que son muchos los que le tienen esclavo. Le rogaban, dice. Le rogaban. Dice, estaba cerca del monte un granato o una manada de cerdos paciendo y le rogaron, mire de nuevo la expresión, son muchos, en una legión. Todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Piensen los discípulos, ¿no? El endemoniado dejó de gritar, pero toman el control abiertamente los demonios que están en él. Y a una voz, un montón de ellos claman diciendo, déjanos ir a los cerdos. Hay varias cosas para ver. Para no extendernos, hay al mismo tiempo una cuestión de reverencia delante de aquel con quien están tratando. Le piden permiso a Jesús. Reconocen su poder y su autoridad. Saben en presencia de quién está aquel Galileo, todavía con su túnica mojada por la tormenta en el mar, es Cristo, el Salvador, el Mesías prometido. Danos permiso, le dice. Danos permiso. Cristo ejerce un control total de las circunstancias. Y les da permiso. Les da permiso. Ellos le rogaban, le pedían.
dejanos ir a los cerdos. Claro, semejante poder contenido en un hombre, tantos demonios que habían tomado control de su vida, eran capaces de hacer que un hato de cerdos fuera y se arrojase por el barranco. Tremendo. En realidad, todo esto genera en nosotros algunas preguntas que no tienen hasta el día de hoy respuesta. ¿Por qué piden eso? ¿Por qué piden eso? Probablemente piden eso porque quieren demorar el tema del día de su juicio. Ellos serán encerrados con cadena de oscuridad cuando Cristo reine. Tal vez están expectantes y deseosos de que el Señor detenga su juicio y que lo postergue. Se me ocurre que a lo mejor estos espíritus deseaban habitar en personas de manera organizada o en animales de modo organizado. Tal vez querían perjudicar a los comerciantes y los dueños de esos cerdos en ese lugar. Quizás querían generar lo que en definitiva generaron: bronca y rencor y enojo en contra del Señor, porque habían perdido mucho dinero. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir, siendo prudentes con respecto a este pasaje, que estos animalitos, tras la orden de Jesucristo, corrieron y se tiraron por el despeñadero. Y murieron todos, los animales, no los demonios. Los animales murieron, los demonios no. Esperan para el día del juicio. 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había pasado. Claro, los empleados fueron rápido a los patrones y le dijeron: no nos van a creer lo que pasó. ¿Saben lo que ocurrió? Bajó uno de un barco con un montón de hombres y le sacó el demonio a uno que estaba endemoniado. Pero los cerdos los perdimos todos. ¿Qué? Los perdimos todos. Todos esos cerdos, no puede ser. Me están haciendo una broma. No, vamos. Vamos hasta el lugar. Y dice que vinieron. Versículo 15. Y vinieron a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Lo ven ahí, lo conocían. Era una persona conocida. Era un desdichado, era un infeliz. Había perdido su familia. Su carácter había sido distorsionado por la fuerza de Satanás. Estaba semidesnudo, pero ahora está con Jesús. Vinieron y vieron a Jesús. Y mire qué notable, ¿no? Lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, o en su sano juicio. Tremendo impacto. ¿Pero este no era el endemoniado? Sí, es él. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Hay cosas que solamente puede hacer Dios. Las estrellas se mantienen en su lugar porque está Dios. El clima cambia de manera organizada en nuestro país y tenemos las 4 estaciones porque Dios es real. La mujer queda embarazada y da a luz sus hijos porque está Dios. Dios se mueve, se presenta de manera sigilosa, silenciosa, pero poderosa al mismo tiempo. Dios es real. Y nosotros damos testimonio de que Dios existe. Lo sentimos, lo vivimos y esperamos su reino. Ese reino que durante 1000 años le mostrará a Él como Rey y Señor del universo. Cristo hizo esto. Ahora está el muchacho allí, sentado, vestido y en su sano juicio. Qué notable, ¿no? De estar sujetado con cadenas a estar sentado con sus discípulos. Me llama la atención. De estar semidesnudo, ahora está vestido. Algún discípulo le habrá dado, viste, Germán, parte de su ropa y lo habrá abrigado. De estar agresivo y violento, ahora dice que está tranquilo y en su sano juicio. De ser esclavo del diablo, ahora pasó a estar en libertad y a vivir una vida digna. De loco
para algunos, de poseído para Cristo, de desdichado a punto de convertirse en un gran evangelista. Esto lo hace solamente Dios. Si necesitas un cambio en la vida, solamente Cristo puede obrarlo. Él es leal a lo que promete. Él es fiel a su palabra. Dios es amor. Y su amor se manifestó a punto tal de venir a este mundo y permitir que sus manos sean clavadas en la cruz. Porque pensaba de manera personal en vos, con nombre y apellido. Este Jesús habría de morir por cada uno de nosotros, por el mundo entero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un milagro glorioso que nos habla de aquel en quien hemos depositado nuestra confianza, pero es insignificante a comparación de lo que Cristo es capaz de hacer en el alma de una persona que deja de estar condenada a morir en el infierno y pasa a tener perdón de pecado y vida eterna. Ese es el milagro. Ese es el milagro. Lo que Cristo es capaz de hacer en tu vida, en mi vida. Ahora mire, ¿no? Pasó. Se terminó. El porqué del trayecto a través de la tormenta tenía un destinatario, un endemoniado. Porque Dios es un Dios personal. Los discípulos desconocían el porqué de la tormenta, mostró su gloria. No entendían por qué ir a esa parte de la ribera del mar de Galilea. Había alguien que lo necesitaba. Dios trata de manera personal con cada persona, con cada hombre, con cada mujer. Él piensa en vos. Él quiere salvarte. Y hermano, Él quiere darte a vos la posibilidad de servirle, de honrarle, de trabajar para su reino, de vivir conforme a su ley ética y moral que se encuentra en la Escritura. Él es poderoso, quiere hacerlo y va a hacerlo. Mire, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir. Le rogaba que le dejase ir. Qué notable, ¿no? Los demonios le rogaban ir a los cerdos. Los ricos del pueblo, en su mayoría seguramente griegos, le rogaron que se vaya a otra tierra. No querían que Jesús esté allí. Ahora Él le ruega seguirle. Eso es identificación con Cristo. Eso es identificarse con Cristo. ¿Qué otra cosa podía querer hacer Lázaro cuando sale de la tumba? Quería estar con Cristo. Él le había sacado de la misma muerte. Cristo lo había vestido con nuevas vestiduras y una semana después le vemos participando de una fiesta de amigos en su casa. Yo quiero estar con Jesús. Este hombre había sido transformado por la gracia de Cristo. ¿Con quién querría estar? ¿A dónde querría ir? ¿Con quién había de juntarse durante la semana? Él dijo, yo quiero estar con vos. Señor, un lugarcito en la barca. Señor, entro. Los discípulos se amontonan un cachito. Dame lugar, Señor, quiero ir con vos. Todavía recuerdo lo que era. Mis brazos lastimados por las piedras. ¿Recuerdan quién fui? Mi garganta lastimada por los gritos que pegaba, poseído. Son el fiel recuerdo de a quién pertenecía, pero tú cambiaste mi vida. Me diste libertad, rompiste las cadenas. Señor, un lugarcito en el barco. Señor, llévame, yo quiero ir con vos. Hay un profundo sentimiento de admiración, de adoración, de gratitud. Él quiere ir. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Hablé de identificación. La iglesia debe identificarse con Cristo. Los miembros de la congregación debemos identificarnos con nuestros amigos y conocidos durante la semana de que somos de Cristo. Y la iglesia acá debe identificarse cada vez que se reúne con Cristo. No debemos perder esa identidad. Y el secreto está tenerlo cerca. Buscarle, obedecerle, dejar de lado las cosas que no sirven, que estorban, seguir a Cristo. Señor, llévame. Cristo no se lo permitió. Y eso me habla también, ¿no? De que cuando somos obedientes podemos ser útiles.
Él obedeció. No se puso caprichoso, no pataleó, no pudo subir al barco. Y aquella noche vio perderse en la oscuridad del mar de Galilea el barco. ¿Qué se llevaba? Aquel que lo había salvado. Se perdió en la oscuridad. Vagamente se veía la figura de los discípulos. Apenas podía verse los remos que alejaban la embarcación de Cristo. Cristo le dijo: quédate acá. Te necesito acá. Dios le puso en un lugar para que sea testigo de lo que había hecho. La obediencia genera en nosotros utilidad. Cuando somos obedientes, nos convertimos en hombres y mujeres útiles para el reino. El milagro en la vida de este hombre fue conocido en todos lados. Pero su trabajo ministerial, ¿dónde comenzó? En su casa. Porque Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y contales cuán grandes cosas el Señor, dijo Cristo, yo hice contigo y cómo he tenido misericordia de ti. Identificación, obediencia, utilidad y servicio. Ve y diles. A veces me pregunto, ¿en qué medida me identifico con Cristo? O si soy o luzco igual al resto, a los que todavía no conocen al Señor. Me pregunto también cómo luce la iglesia de Cristo cuando se reúne. ¿Se identifica con la doctrina apostólica? ¿O somos como el resto? Son preguntas que uno se hace y que les dejo a ustedes para que ustedes también conversen en casa y procuren encontrar una respuesta a esto. Cristo cambió la vida de este hombre y lo convirtió en el gran predicador de Decápolis. Las ciudades en torno a donde él vivía, ya lejos del cementerio, ¿viste, Miguel? Escucharon el mensaje. Este fue el gran misionero que tuvo la zona. Cristo le transformó, Cristo le cambió. ¿Qué hago yo? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿A qué punto ha llegado la conclusión de mi gracia para con Él y de mi amor para con Cristo? De que estoy dispuesto a identificarme con Él cada día, a vivir en obediencia, a ser útil y a convertirme en alguien realmente valiente y valeroso para el ministerio, en el lugar donde me ha puesto. Dios nos pone en un lugar. Ese sitio no tiene que ser descuidado, abandonado ni tenido en poca estima. Fue su gracia la que nos salvó y nos puso allí. Sirva a Cristo, hónrelo con su vida. El endemoniado, símbolo de los hombres y mujeres sin gozo y sin paz. En Cristo, el poder de Dios para cambiar vidas. La compasión de Jesucristo viene y llega hasta nuestros días y retumban en nuestros oídos sus palabras. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Necesitas descanso? Cristo puede dártelo. ¿Necesitas ser liberado de las cadenas de esclavitud, de los vicios, del mal? Cristo puede hacerlo. Hermano en Cristo, hermana, ¿querés vivir una vida poderosa? Deja tu deseo en las manos del Señor. Él lo va a hacer. Una actitud gloriosa. Poder de Dios ante la naturaleza. Su gloria restaurando la vida a los enfermos. Y un poder eterno sobre el mayor de nuestros enemigos, que es el poder satánico. La misión de un convertido: testificar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Yo me imagino que Dios ha hecho en tu vida grandes cosas. Si no estoy convencido que no has prestado atención todavía, el trabajo que te dio, la salud, la familia, la esposa, los hijos, la iglesia, son regalos de Dios. Considerar lo que ha hecho en tu vida te motivará a vivir de una manera
que le honre. Contar, hablar, expresar. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué le predicó Pablo a aquellas mujeres que se reunían en un costadito en Filipo? ¿Cuál fue el mensaje transformador? Sigue siendo el mismo. El Dios de la gloria se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y alguno de ellos pudo escribir y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y verdad. Vino, estuvo, murió, resucitó, reina y espera el momento para venir a buscar a su iglesia. Mientras tanto, el tema que fue propuesto hoy nos lleva a reconsiderar quiénes somos, en quién creemos y qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.